Este es el ejercicio 3 que planteamos para comenzar hoy. Es un reception desk. A diferencia de los gabinetes, que nosotros podemos tener todas las tipologías desarrolladas y solamente necesitamos combinarlas y ajustarles el tamaño, en una pieza como esta vamos a tener que recurrir a otros elementos que nos van a permitir construir algo totalmente custom y diferente cada vez. Esos elementos van a ser lo que aquí más o menos muestran, y son como estas estructuras de plywood, a esto se le va a llamar drywall, porque es como tiene las proporciones de una pared, y aquí por ejemplo podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Esto nos permite construir una estructura básicamente de cualquier tamaño y forma para generar la forma que necesitamos para cada pieza. Puede tener ángulos, puede tener curvas, puede ser lo que querramos. Entonces, a esto le vamos a llamar drywall. Y cuando sean estructuras de de otras formas y tamaños, vamos a hablar de que son build-outs o ribs structures. Ribs son costillas. Entonces, por ejemplo, cada una de estas piezas le vamos a llamar costillas. Esas costillas van a ayudarnos a crear las formas que queremos. Entonces, el concepto es bien fácil. Creamos estas costillas, las sostenemos con estos, bueno, aquí sería un bottom rail, un top rail. Si son horizontales así, podemos llamarle stretchers, igual que le llamamos en los gabinetes. Em, pero bueno, este es un recurso muy flexible que nos va a permitir construir lo que querramos. Y esto va a ser necesario para este tipo de pieza como un reception desk. Entonces, esta es la hoja que recibimos del diseñador, esto, o el arquitecto, esto es una ID, así que esto es de Interior Design. Esto es lo que ambiciona el diseñador y desarrolla como design intent, que bueno, tendrá en cuenta todos los requerimientos de su cliente, de los 4 monitores, 2 impresoras, un estante. Y nuestro trabajo es transformar este dibujo en algo que podamos fabricar, en una serie de dibujos que muestren cómo vamos a hacer la estructura para que eso funcione de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es setear este proyecto. Para eso vamos a ir como siempre a nuestra carpeta. Vamos a abrir el Engineering Monitor. Una cosa a tener en cuenta es que no vamos a saber cómo hacerlo antes de empezar a hacerlo. En este tipo de proyectos vamos a ir descubriendo las soluciones a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la estructura, porque es única y puede ser un poco complejo. Entonces, no importa si no sabemos exactamente todos los pasos que vamos a dar para llegar a resolver ese ítem. Lo importante es empezar a crear el proyecto como siempre y seguir la metodología para que la metodología nos guíe y nos ayude a avanzar. No sabemos cómo vamos a llegar al final, pero sabemos que vamos a llegar al final. Entonces, empezamos como siempre por el principio. Reception Desk. Aquí vamos a poner la fecha de hoy. First cada. Entonces, desde aquí vamos a abrir el master.
Vamos a hacer algo ya que estamos acá, porque este máster tiene, vamos a cerrar acá y vamos a mirar el layout. Tiene este problema que vimos ayer en el ejercicio, que no tiene el label. Entonces, vamos a volver a insertarlo y vamos a insertarlo como xref, porque ayer lo insertamos como PDF underlay. Vamos a insertarlo como xref. Entonces vamos a escribir xref. Esto lo vamos a detach. Lo que vamos a hacer es venir aquí y vamos a decir attach PDF. Y aquí estoy dentro de mi carpeta, selecciono el PDF, vamos a abrir, damos OK. Ahí hice clic para que me lo inserte. Esto ya tiene, no, está más grande de lo que yo lo necesito, por lo tanto vamos a hacerle un clip. Lo seleccionamos, escribimos clip. Eso me dice new boundary, sí. Seleccionamos los dos puntos y ahí lo corta. Vamos a pasar al layer de title blocks. Vamos a mover aquí. Y ahora vamos a escalar SC. R, la referencia. Ok, y ahí tenemos el label entonces insertado y ahora las copias que hagamos deberían tenerlo también y ese problema ya no lo deberíamos tener más. Entonces guardamos el master para que quede ese cambio guardado y ahora sí podemos hacer un save as. Vamos a ir a la carpeta del ejercicio y aquí le vamos a llamar um, exercise 3 reception desk. Update relative path. Aquí tenemos la copia. Tenemos una nueva hoja, un nuevo archivo libre para comenzar a trabajar. Si vamos a la carpeta del ejercicio, vamos a ver ahí el nuevo archivo CAD, que es lo que vamos a linkear al Engineering Monitor. Aquí, Control K, Control V, Apply. Letra color negro para que se vea. Y aquí tenemos que linkear el PDF que está acá. Share, Copy Link, Control K, Control V, Apply. A esto le vamos a poner este color. Perfecto. Entonces, como siempre, a partir de ahora vamos a ingresar estos archivos desde este monitor. Bien. Nosotros ya tenemos abierto ese archivo y ahora tenemos abierto el CAD. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nosotros le hicimos este highlight como para estudiarlo en su momento, tomamos algunas notas. La idea es empezar a pensar cómo podemos construir esto. Con los elementos que tenemos. Aquí hay gabinetes, entonces esos gabinetes sí van a poder ser nuestros gabinetes comunes que vamos a insertar dentro de esa estructura. Ahora, estas piezas, estas que son paneles de acá, son el frente de esta pieza acá. Entonces, parecería, después si vemos la elevación del lado del cliente, vemos que es todo panelería con superficies curvas, estos volúmenes con las curvas. Entonces, entendemos que aquí, si esto es panelería, aquí va a tener que haber panel. Y para que haya panel, voy a tener que tener una estructura a la cual adherir ese panel. Entonces, podemos empezar a pensar que, ok, vamos a tener algún tipo de estructura aquí que nos soporte los paneles. Esta caja va a ser como un build out porque se entiende acá que queda sobresaliendo. Esta también, pero un poco menos. Entonces, lo que yo haría en este caso es empezar por la planta, reproducir la planta como la muestran aquí.
y partir desde ahí. De nuevo, este es un proceso en el que vamos a ir descubriendo las soluciones a medida que vamos avanzando. Lo que importa es comenzar a desarrollarlo con alguna metodología y la nuestra es de repente empezar por reproducir la planta y a partir de ahí vamos a empezar a construir la estructura. Entonces, yo tengo el PDF abierto en el otro monitor y voy a empezar a trazar construction lines en layer 0. Eso siempre es igual. Entonces puedo trazar una vertical, una horizontal. Y podemos empezar a mirar las medidas que tenemos aquí. Por ejemplo, la medida total desde el frente hasta aquí es de 41. Entonces podemos trazar nuestro primer offset a 41. Bueno, ahí tenemos 41. Después podemos decir que el espacio interior entre estas dos piezas es de 89,7 octavos. En este caso vamos a respetar las fracciones porque es una pieza que esto es freestanding, esto no se va a ajustar a medidas de field porque no está tocando nada. Entonces, las medidas que están aquí, vamos a asumir que, bueno, aunque al decir eso veo esta unidad y esta medida que tienen acá no tenía esa fracción. Entonces, 7 son 84 más 6 son 90. O sea que esta en realidad puede ser un error en la tolerancia de la medida o algo, pero aquí estaban pidiendo 90, o sea que vamos a ir con 90. Si pidieran una fracción, de nuevo, la respetaríamos porque esto es freestanding y no va a ser ajustado a medidas de field. Entonces, asumimos que la medida que dice ahí es la que quieren. Entonces, igual 90. Ese es nuestro espacio interior. Después vemos que aquí piden 10 pulgadas de ancho para estas dos alas. Offset 10. Entonces, aquí medimos y nos dio que esta pieza tiene 15 y este radio es de 10. Entonces podemos medir offset 15. Y ahí ya empezamos a ver esa U que está formada por este upper top. Por lo tanto, podríamos ya definirla. Aquí el radio es de 2 y aquí el radio es de 10 y los ángulos interiores son rectos. Vamos a reproducir eso. Siempre trazamos polilíneas para no tener líneas sueltas, entonces vamos a trazar una polilínea alrededor de esos límites que definimos. Perdón, vamos a hacerlo en layer 02. Acá hay un detalle, me está tomando puntos perpendiculares. Esos puntos perpendiculares muchas veces dan error. Porque perpendicular a qué? Si estás off por un poquito, el perpendicular va a ser a un punto que está off y entonces nos va a dar error. Error que cuando te acercas a la intersección muchas veces no coincide el punto, no convergen los puntos. Entonces cuando vamos a trazar algo y el punto que me sugiere es siempre perpendicular, vamos a venir acá a Snap y vamos a desactivarlo, porque no queremos que nos sugiera ese punto, porque no es el más preciso. La intersección es un punto único. El perpendicular puede ser perpendicular a algo que está off y no es seguro. Entonces, vamos a elegir siempre puntos de intersección o middle points o end points. Esos son puntos únicos.
Y el AutoCAD, por alguna razón, a mí por lo menos me sugiere mayormente perpendicular. Ahora lo puedo volver a activar porque es necesario, pero en estos casos lo desactivamos. Para generar ese radio de 10, vamos a ir al comando fillet. Vamos a decir R de radio, 10, Enter. Y ahí vamos a seleccionar esas dos líneas y a generar ese radio. Después aquí tenemos un radio de 2, entonces vamos a entrar de nuevo al comando, R, Enter, 2, Enter. Y ahora hacemos eso en todas estas esquinas. Yo hago botón derecho para repetir el comando, lo tengo seteado así. Entonces acá tenemos 110, que era 90 más 10 de cada lado, eso está correcto. Aquí tenemos 15, que era lo que pedía, y de profundidad total teníamos 41, que estamos bien. Entonces, ese upper countertop ya lo tenemos dibujado y está correcto. Aquí muestran en esta planta un dash line que se refiere a este volumen de aquí. Entonces nos están diciendo que ese volumen va a estar a 9 pulgadas del borde del volumen superior. Podemos dibujarlo para tener de referencia. Entonces, offset 9. Esto va a salir de acá. Entonces, vamos a trazar. Esta es una línea oculta, entonces vamos a hacerlo en dash line. Vamos a trazar una polilínea que empieza desde aquí y va hasta este punto. Y eso tiene un radio, bueno, de 6, ¿verdad? Porque arranca de acá. O sea que si esto es 15 y esto es 9, esto va a ser 6. O sea que el radio es de 6. Entonces vamos a ir de nuevo al comando fillet, R, Enter, 6, Enter. Ahí está. Ahí tenemos entonces la línea dash que representa este volumen de aquí abajo. Ahora tenemos estos dos volúmenes a cada lado que, bueno, aquí tenemos las medidas, son 29 y de profundidad, ok, tiene 29 de ancho, está recesado 2 pulgadas, igual que el radio, y a partir de ahí tiene 24 de profundidad. Vamos a reproducir eso. Está recesado 2, tiene 29 de ancho a cada lado y 24 de profundidad. Eso me coincide con algo. Vamos a borrar esta línea, que creo que es esa. Offset 24. Sí. Bien. Y lo otro que obtenemos del PDF es que el radio aquí es de 7. Entonces, podemos trazar un cuadrado. Vamos a hacerlo en 0,1 por ahora, porque está más abajo. Trazamos el cuadrado, comando fillet, R, Enter, 7, Enter. Y ahí tenemos ese volumen. Como es igual al otro lado, podemos hacer un mirror. Y ahí tenemos los dos volúmenes. Después, aquí vamos a tener un countertop que va a ser este.
y después hay como un estante sobre el cual se apoyan estos monitores. Pero el countertop, primero vamos a dibujar este. Entonces, en la planta de ese countertop sería este límite aquí, porque el stand de los monitores, podemos marcarlo de otro color. Bueno, el stand de los monitores va a ser este. Entonces, este countertop también va hasta el fondo, pero bueno, lo vamos a mostrar así en esta planta. Entonces, aquí vemos que también está recesado 2 pulgadas, o sea que comienza donde termina esta curva. O sea que podemos decir que está aquí adentro. Nos dejamos 0,1 y vamos a trazar un rectángulo ahí y ahí sabemos que está el countertop. Podríamos trazar también este shelf. Aquí vamos a tener 14, o sea que offset 14. Y aquí está el shelf. Y como está arriba, vamos a hacerlo en dash line. Bien, ahí tengo todas las piezas. Tengo todas las piezas que se ven en planta. Vamos a borrar estos construction lines. Vamos a llevar estas líneas para atrás. Modify, send to back. Y esta también. Bien. Vamos a pensar una cosa aquí, ¿no? O sea, nosotros podríamos reproducir todas estas elevaciones, todos estos dibujos. Podríamos dibujarlo de la misma manera que dibujamos la planta. Pero eso no estaría correcto, porque como hicimos con el ejercicio anterior de los gabinetes, nosotros necesitamos primero resolver la estructura y después proyectar sus líneas. Si nosotros reproducimos esto como está acá, lo más probable es que las cosas no coincidan unas con otras. Y entonces eso es lo que generaría muchos problemas. Sería una construcción del dibujo que no es la óptima. La óptima es decir, vamos a resolver una estructura, asegurarnos de que funciona y recién después vamos a proyectar sus líneas para levantar elevaciones y terminar de desarrollar los dibujos. Entonces, a partir de esta planta, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo puedo fabricar yo esto? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, que si bien aquí hay un volumen que sobresale, ese volumen, que es abajo es este, ¿verdad? Ese volumen parecería ser completamente estético, quiere decir, no tiene una función más que generar esta estética, esta elevación. Por lo tanto, podríamos decir que este volumen podría ser un die wall con las puntas curvas, simplemente aplicado a algo más, ¿verdad? O sea, es un aplique. Queremos que eso se vea de esa forma, entonces lo vamos a construir, lo vamos a forrar con paneles y lo vamos a aplicar, por ejemplo, a una pared. Y esa pared va a ser un die wall, que es lo que vimos al inicio. Entonces podemos empezar a pensar que podemos tener un die wall acá, al cual se le va a adjuntar este otro die wall acá. Después, acá tenemos estas piezas que generan esta vista, pero también parecerían como si fueran dos paredes que no tienen ninguna funcionalidad más que darle estructura y generar este diseño. Entonces podríamos pensar que esto es otro volumen, quizás aplicado al mismo die wall. Y después, yo sí tengo este die wall que continúa de esta manera, ya tengo resuelto parte de este espacio que necesita recibir el panel de un lado, del lado afuera y del costado, y también necesita del lado adentro recibir gabinetes y un espacio para el printer.
Entonces yo podría decir, ok, entonces yo si con este die-wall resuelvo esto parcialmente, podría decir que si yo cierro ese die-wall aquí con un panel que tenga esta curva, pues terminaría de resolver esta esquina. Entonces yo aquí puedo poner mis paneles y a la vez estoy generando el espacio interior que necesito para el gabinete y la impresora. Lo mismo de este lado. Esto lo podríamos resolver así. Aquí habría que hacer una curva, pero no es problema. Entonces empezamos a ver que la estructura es esa, se simplifica. Acá tenemos una especie de plataforma con toe kick y los gabinetes adentro, o sea que no habría problema. Podríamos instalar una plataforma aquí con toe kick y apoyarle los gabinetes arriba y arriba de eso apoyar el countertop. Y después este estante para los monitores podría estar agarrado a este mismo die-wall que estaríamos construyendo. Que una peculiaridad de ese die-wall sería que en elevación va a ser, bueno, hacerlo esquemáticamente, va a ser quizás, bueno, en algún lugar va a tener que levantarse así. O sea que ese die-wall va a tener que tener esta altura hasta aquí y después levantarse y ser más alto en esta área y volver a bajar aquí para cumplir con este diseño. Entonces, de esa forma podemos ir resolviendo la estructura. Y bueno, para hacer eso entonces podemos empezar por lo más importante. Esta es la columna vertebral del diseño o de la estructura, este die-wall que está aquí. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a decir, eh, esta va a ser una planta. La voy a copiar simplemente porque bueno, la vista de planta la vamos a necesitar. Entonces podemos dejarla así y aquí vamos a, lo que sería la sección horizontal la vamos a desarrollar ahora mismo. Y eso lo comentamos también cuando estábamos haciendo los gabinetes, que hicimos la sección horizontal al final, después de levantar las elevaciones, porque con la planta podíamos levantar las elevaciones. En este caso necesitamos desarrollar la sección horizontal antes de hacer las elevaciones, para tener más información. Entonces vamos a layer 0 de nuevo. Y vamos a decir, bueno, este es el límite, la última línea de esta pared. Quiere decir que ahora tengo que pensar en la estructura. Si yo voy a tener un panel ahí, quiere decir que a partir de ahí hacia adentro voy a tener un espesor, el espesor de ese panel. Antes de hacer mi die wall, tengo que calcular el espesor de mi panel. Entonces, por lo general los paneles vamos a usarlos de 3/4, así que vamos a hacer un offset de 3/4 hacia adentro. Y después podemos definir el ancho de nuestro die wall. Y para eso podemos buscar información de, por ejemplo, qué espacio necesito yo para estos gabinetes. O sea, lo vamos a hacer lo más fino posible porque el espesor que nosotros le demos a ese die wall va a quitarle espacio a los gabinetes. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el spec de la impresora, que es algo que habría que pedir en esta instancia, es decir, necesitamos la especificación de la impresora para saber el tamaño y cuánto espacio necesita. Quizás sería una buena referencia, porque si esto necesita aquí, no sé, 20 pulgadas, tenemos que asegurarnos de que aquí adentro hayan 20 pulgadas. A los efectos del ejercicio vamos a hacerlo lo más fino posible para dejar la mayor cantidad de espacio libre posible. Eh, y bueno, no tenemos el spec del printer, así que nosotros originalmente le hicimos de 3,5 incluyendo los paneles. Vamos a hacerla así para que coincida. Entonces, vamos a hacerla de 3,5 incluyendo los paneles que son de 3/4 a cada lado.
Porque este drywall va a estar cerrado de los dos lados. Eso nos deja un espacio interior de 2 pulgadas. Ok, una costilla de 2 pulgadas. Bien. Eso quiere decir que si volvemos a mirar la foto del drywall, vamos a mirar esta foto. Este es mi panel. Estas son las 2 líneas que estamos trazando y esta parte central ahora para nosotros es de 2 pulgadas. ¿Sí? Vamos a chequear el tamaño de ese drywall. Tiene 166, o sea, 120 son 10 pies, que sería lo máximo en que podríamos construir un drywall, porque, bueno, con panel de 10 pies. Entonces, si tenemos 166 pulgadas, vamos a tener que hacer ese drywall en 2 partes. Y eso es interesante porque si sabemos que va a ser en 2 partes, podemos mostrar esa estructura de esa forma. Vamos a llevar este blocking. Este blocking aquí en este caso serían las costillas. Vamos a ponerlo en layer 01. Y entonces si yo tengo que dividir ese drywall a la mitad, voy a hacer una línea por el centro del mueble. Y en esa línea voy a tener 2 blockings. Porque cada uno de los tramos del drywall va a terminar con un blocking. Entonces en esta línea voy a tener uno doble, que es donde se encuentran los 2 extremos del drywall. Ahí voy a empezar con un tramo hacia este lado y aquí un tramo hacia este lado. Tenemos aquí una curva. Esta curva, nosotros podríamos decir que simplemente vamos a trazar una polilínea con arco. Le hago 3/4 de offset. Podríamos construir un panel de estas características y simplemente aplicarlo de esta manera al drywall. Podríamos, pero sería bastante complejo, porque para construir este panel con esta forma tendríamos que construir un molde que tenga esta forma, y empezar a laminar layers de bending plywood o algún material flexible, o MDF de 1/4, o cualquier, empezar a laminarlo para que tenga esa forma, seguramente ponerlo en un vacuum para que lo apriete y se seque con esa forma, después laminarlo. O sea, sería una construcción bastante trabajosa y no es quizás la más óptima. Entonces lo que podemos pensar para resolver la esquina es simplemente una costilla, una costilla que va a ser parte de la estructura. Entonces, esa costilla va a servir de molde, porque sí hay que laminar esta esquina para tener esa curva, ese panel curvo. La diferencia es que en vez de construir un molde, laminar el panel aparte para que quede curvo y después aplicarlo al mueble, decimos, bueno, construimos la costilla que tiene esta curva y lo laminamos en el sitio, en el lugar, y es más fácil de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer en estas esquinas es pensar que vamos a tener una costilla de plywood curva que nos va a generar esa forma, y sí, este panel va a estar laminado en el mueble sobre esa costilla. Quiere decir que nuestro drywall aquí va a terminar en esta línea, porque a partir de aquí va a tener la costilla. Eso lo vamos a representar entonces copiando este blocking y poniéndolo
aquí. Ahora, estas costillas vamos a hacerlas por dentro, porque el panel va por fuera de esa costilla. Entonces, en realidad, va a terminar aquí. Vamos a dibujar este panel interior acá, para ya ir definiendo la estructura. Vamos a dibujar este panel exterior aquí. Y ahí empiezo a tener el drywall dibujado. Lo que me faltaría hacer es poner más costillas, porque necesito más costillas. Entonces, yo puedo medir del centro de esa costilla al centro de esta otra y me da 76. Nosotros hablamos de que una buena distancia es 16 pulgadas entre estos elementos estructurales. Entonces vamos a decir 76 dividido 16 me va a dar 5 espacios. O sea que voy a dividir esta distancia de centro a centro, div, entre 5. Y ahí me va a dar la ubicación de las costillas adicionales. Y me queda 15 y un cuarto, o sea, hace un poquito menos de 16. Estoy bien. Copy. Ahí tengo una costilla. Ahora tengo que borrar esta línea auxiliar, estos puntos. Y ahora puedo copiarla, porque la del otro lado va a ser igual. Voy a borrar esa pieza si copio todo. Copy. Ahí tengo dibujada el drywall. Y ahora voy a hacer el comando BO, pick. Ahí tengo la forma de la costilla de la esquina, mirror. La ponemos también del otro lado. Y este panel técnicamente va a estar en dos partes, la parte recta y la parte curva. La parte curva la podríamos mostrar con, vamos a hacer un arco. Un cuarto. Vamos a decir que la parte curva son 3 láminas de un cuarto laminadas. Voy a borrar esta línea. Esta línea es la de la caja. La voy a dejar por ahora. Offset, un cuarto. Y estas interiores vamos a hacerlas más finitas porque son layers dentro de esa estructura. Entonces vamos a hacerlas de 0,0. Para que queden bien finitas y no se empastes hoy. Eso lo podemos llevar también al otro lado. Mirror. Ok. So, ahora tengo un drywall que me va a recibir los paneles que yo necesito tener aquí en el frente. Me va a recibir este volumen también. Y al mismo tiempo me empieza a crear este espacio interior que necesito para el printer. Aquí hay una peculiaridad que tenemos que tener en cuenta. Este mueble muestra en su elevación interior un panel de 3/4. Eso quiere decir que, en teoría, esto
no debería tener más estructura que esa que ya tenemos, porque ahí ya tenemos nuestro panel de 3/4. Si queremos respetar, que debemos respetar ese diseño, técnicamente tenemos que dejar esto así, lo cual el problema con eso es que acá nosotros tenemos un panel agarrado a un sistema, a un drywall. Entonces este panel está súper bien agarrado a la estructura, no va a tener ningún problema. Ahora, este panel no está agarrado más que a esta curva con algún tipo de biscuit aquí, ¿no? Para hacer la unión. Pero eso no es suficiente estructura como para que ese panel resista. Así que lo vamos a dejar así por ahora, pero vamos a tener que pensar. Lo bueno que tenemos es que aquí abajo tenemos un gabinete. Entonces, este gabinete sí va a ser un gabinete dentro de esa estructura. Quiere decir que ese gabinete nos va a aportar otro panel lateral aquí y también nos va a aportar soporte para este panel, porque si bien va a tener este espacio en donde solo va a ser 3/4, bueno, por lo menos toda esta parte de aquí abajo va a estar agarrada y asegurada a este gabinete, que a su vez va a estar asegurado a la plataforma y a su vez va a estar asegurado a este build out. O sea que va a quedar ahí solito, pero por otro lado va a tener un anclaje aquí que podría hacer que funcione. De todas maneras, de nuevo, eso lo podemos seguir desarrollando más adelante cuando tengamos más información. Bien, entonces, si nosotros estamos cortando, vamos a decir que vamos a cortar, porque esto es una sección horizontal, vamos a decir que estamos cortando por aquí. Bueno, eso quiere decir que aquí vamos a estar cortando este build out y aquí vamos a estar cortando este build out. Y también podemos decir que más o menos vamos a estar cortando también este build out aquí. O sea que podemos empezar a desarrollar esas áreas. Vamos a empezar por acá. Esta es una línea que viene de la planta que marca el límite de este build out. Esta línea en realidad ahora sería dash, porque estamos cortando más abajo. Y esta línea sería el límite de este build out que vamos a desarrollar, por lo tanto vamos a pasarla a 0,2. La lógica va a ser la misma. Vamos a decir que todo eso va a estar cerrado con un panel de 3/4. Ese panel de 3/4 a su vez va a estar dividido entre la parte recta y la parte curva. Y también sabemos que esa parte curva va a estar hecha con una costilla curva. Veo. Entonces ahí tengo las esquinas resueltas. Vamos a ver qué tamaño tiene esto. 78, lo podemos hacer en una sola pieza. Entonces, al lado de esta costilla curva vamos a tener una costilla recta que reciba esa costilla curva y a la vez reciba este panel. Entonces, vamos a hacer un stretch. Vamos a llevar eso mismo a al otro extremo del Taiwan. Ahora vamos a trazar una línea de centro a centro. Vamos a medir esa línea.
me da 77. Bueno, es casi lo mismo. Antes teníamos 76, o sea que 77 dividido 16 también nos va a dar alrededor de 5 espacios. O sea que vamos a hacer div 5 y ahí van a estar las demás costillas. 1, 2. Borro las líneas auxiliares. Bien. Ahí tendríamos la estructura de este build out. Esa estructura va a tener stretchers. Y esos stretchers los podríamos mostrar. A ver si hay aquí algún ejemplo. Por ejemplo, acá. Bueno, lo vamos a ver aquí. O sea, estas piezas acá son stretchers. Entonces quiere decir que si nosotros le aplicamos el panel, el finish panel sobre esta estructura y lo cortamos horizontalmente, vamos a ver una doble línea para el panel y al lado una doble línea para el stretcher. So vamos a tener dos doble líneas de 3/4. Por lo tanto, nuestro dibujo va a tener aquí también una doble línea que va a representar esos stretchers. Aquí podríamos decir que esta costilla curva debería tener también un remate acá con una costilla recta para poder atornillar las partes, ¿verdad? Venimos con esta curvita que tiene a su vez su costilla, ¿verdad? Entonces recostamos esa pieza al drywall recto y nos quedan las dos costillas juntas. Ahí tenemos un buen punto de conexión. Entonces podemos hacer que, para que no nos quede así más largo, podemos de repente hacerla un pelín más chica. O bueno, vamos a hacer un cuarto más chico para que no toque. Eh, de hecho, podría ser más chica todavía porque en realidad, si pensamos en esta como una pieza horizontal, podríamos hacer un cutout a esa pieza horizontal para incrustarle esta costilla vertical, ¿cierto? Entonces, eso nos da la posibilidad de conectarnos al drywall, al yacente, y también nos da la posibilidad de sostener esas costillas horizontales, porque va a haber más de una, ¿no? Si eso tiene, no sé, 2, 3 pies, van a haber 3 costillas o 4 costillas horizontales que podemos mantener en posición con una vertical que las conecte todas. Si queremos ir un poco más al detalle, vamos a hacer una cosa para entender con un poco más de profundidad esta solución. Vamos a achicarla un poquito más todavía y vamos a imaginarnos que esta curva se va a cortar con un CNC. Entonces el CNC va a generar eh, eso muy grande, octavo. BO, big point,
Ok. Entonces, esa es la forma real de la pieza. Eh, esto, esto es la mecha del CNC, ¿verdad? Cuando el CNC viene cortando por acá, puede generar estas esquinas porque la mecha puede continuar un poquito para terminar de cortar, después volver atrás, volver a pasar por aquí, ¿verdad? Acá también puede continuar un poquito, volver atrás, pasar por aquí, continúa. Pero cuando llega acá, para poder llegar hasta esta línea, tiene que pasarse un poquito la mecha. Y por eso se generan estas medialunas. Entonces, esto significa que la mecha va a pasar un poquito para terminar de cortar y después va a volver la mitad de su diámetro, o sea, va a volver atrás su radio y después va a empezar a cortar de nuevo y aquí va a ser lo mismo. Se tiene que meter para poder llegar a cortar hasta esta esquina, después sale y vuelve a cortar. Entonces, esta representación del rib incluye las marcas de corte de la mecha de la CNC. Y eso le agrega un buen nivel de detalle al dibujo y también nos ayuda a entender cómo esa pieza va a ser construida. Entonces, de nuevo, si nos imaginamos, esto es un stretcher vertical con 3 o 4 costillas curvas que tienen esta forma y que se van a poner contra esta costilla, ¿verdad? Y se va a atornillar. Entonces ahora tengo las dos piezas conectadas y genero el volumen que necesito. Entonces eso mismo lo podemos llevar hacia el otro lado. Y por último aquí vamos a hacer algo. Estos stretchers están dentro del espesor de la costilla. Quiere decir, no están aplicados por fuera como va a estar aplicado el panel, están por dentro. Eso quiere decir que la costilla va a estar llegando hasta el panel, pero va a tener también un corte similar a este para que el stretcher quede encastrado ahí y flash con el borde de la estructura. Pero básicamente sería esto mismo. La diferencia es que en vez de ser curvo, esto podría ser, eh, vamos a explotarlo. Y esta es nuestra pared en sección. Esta es nuestra costilla de 2 pulgadas en este momento. El finish panel va a estar por delante de esto. Pero el stretcher va a estar dentro de la costilla, como acá. Esto es lo que se hace para que no quede, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos una costilla muy finita, lo que se hace es que se ponen desfasados. Nuestra medida real es 2 pulgadas, o sea que estamos ahí, aquí. 2 pulgadas y después tenemos 3/4. Quiere decir que este stretcher va a estar aquí. Y de nuevo, si los pusiéramos enfrentados, la costilla nos quedaría demasiado finita en ese lugar. Entonces lo que se hace es que se ponen desfasados de esta manera para mantener la estructura. Y así es como se vería en sección vertical y como lo vamos a dibujar en sección vertical. Esto si lo cortamos horizontalmente, entonces vamos a ver el panel de 3/4, el stretcher, panel de 3/4. Eso es lo que tenemos dibujado aquí. Panel de 3/4, stretcher, um, stretcher, panel de 3/4. Lo que hacemos nosotros es tapar la costilla debajo del stretcher, porque en realidad no se ve. En realidad sabemos que está ahí. Vemos el stretcher, pero no vamos a estar viendo esa parte de la costilla vertical. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es draw y vamos a hacer un wipeout.
Y esta es una herramienta que usamos bastante. Pasamos los límites. Eso me lo tapa. Y ahora lo que hago es mandar el wipeout para atrás. Y ahora también vamos a mandar todas estas costillas para atrás. Entonces ahora me quedan dibujadas, están dibujadas del tamaño real, pero están tapadas por el wipeout. Vamos a hacer lo mismo en el otro stretcher. Seleccionamos, lo enviamos para atrás y ahora mandamos todas estas costillas para atrás. Aquí nos faltaría decir que esa curva van a ser 3 layers de bending plywood o bending, algún material flexible de 1/4. 1 y 2. Borro esta y esto lo ponemos en 0, 0. Aquí. Y ahora le hacemos un mirror. Y le llevamos hacia el otro lado. Bien. Ahí vamos construyendo la estructura de este mueble.